en el Evangelio de Marcos y vamos a estar en el capítulo 3 hoy. Pero antes, oremos al Señor para que nos ayude. Rey, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos, amado Señor, que seas tú trayendo, Señor, con poder de tu presencia, Señor, que nos permitas exaltar tu nombre, Señor, que nos permitas, amado Señor, ser agradables en este culto a ti, que nos permitas, amado Señor, gozarnos en la comunión con los santos de tu iglesia, Señor. Señor, que nos corrijas, que redargullas, amado Señor, en nuestro orgullo, que nos instruyas, Señor, que nos ayudes, amado Señor, a corregir nuestra pecaminosidad, que nos enseñes, amado Señor, a ser aquellos que se entregan, Señor, sin temor al que dirán, al que pasará. Sabemos que tu palabra, Señor, es suficiente para que una sola sane, Señor. Eso está en tu escritura. Te pedimos que hoy, Señor, bendigas a todo aquel que tiene oídos para oír. No únicamente, Señor, en las necesidades físicas, sino en lo espiritual. La bendición más grande que yo hoy te pido es Cristo aquí. Pero también otra bendición que yo te pido, Señor, es que seamos impactados por tu palabra, que creamos en tu palabra, Señor, que nos gocemos en tu palabra, apreciando, Señor amado, tu ley, deleitándonos en ella, Señor, creyendo, Dios bendito, que no es una casualidad que estemos hoy aquí, sino que es un privilegio inmerecido, que tú nos has nombrado desde la eternidad para venir y formar tu cuerpo, Señor. No hay nada más grande y más glorioso, amado Rey, que ser tu cuerpo. Qué más hermoso que tu cuerpo, Señor. Somos aquellos, Señor, por lo que tú vendrás. Somos tu iglesia, amado Señor Jesucristo, por lo que tú regresarás. Nadie ni nada más gozará, Señor, de la presencia perpetua de tu gloria más que tu iglesia, Señor. Iglesia imperfecta, Señor. Iglesia manchada, Señor. Iglesia egoísta, Señor, poco provechosa, pero tu iglesia, Señor, la cual será restaurada, Padre amado, limpiada, lavada, purificada para presentarla al Padre. Señor, somos tu esposa y estamos listos, amado Rey, para que tú vengas, esposo amado. Ayúdanos a poder hacer todas las cosas para tu gloria. Y esta mañana, Señor, seamos bendecidos con tu palabra. No permitas que este siervo, Señor, actúe en su carne, sino que sea usado por ti con poder, para que todo esto, Señor, valga la pena. Donde tú estás hay libertad y hay gozo, Señor. Así que estamos en tus manos, Señor. Bendice a los hermanos que se congregan junto con nosotros en cualquier parte del mundo, Señor. Cuida y guarda a los hermanos que están padeciendo persecución, aquellos que están actuando como verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, que aún el dolor y la aflicción no los frena, sino al contrario los lleva más a ti. Bendíceles, amado Señor, y provéeles lo necesario para su día, para que el día de mañana estén firmes, ceñidos sus lomos, Señor amado, dándote la gloria a ti por haberles cuidado del mal. Guárdanos también a nosotros del maligno, Señor, el acechador que se disfraza de ángel de luz y que anda rondando por aquí, tratando de distraer, de causar sueño, pereza, distracción, incredulidad. Líbranos del mal, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Tuya es la gloria, el imperio, el dominio, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Saludamos también a los hermanos que están en Capilla de Milpillas, de seguro están viendo la transmisión en vivo. Se congrega también la iglesia en Cuernavaca en esta misma hora, la iglesia en León y el resto de las iglesias, hermanos, que están persiguiendo al Señor, padeciendo como el resto de los hermanos en todo el mundo. Iglesias pequeñas que son fieles a la palabra, que están enfocados en exaltar el nombre del Señor y no en exaltar los deseos de la carne, de los hombres. Es triste a veces dividirnos, hermanos, pero es necesario para conformar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vayamos a la Escritura, hermanos. Empezamos en el capítulo 3
Y vamos a leer desde el versículo 1 y recordaremos también un poco de lo que sucedió la última vez. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Amén y amén. Hemos estado viendo, amados, que el Señor Jesús progresivamente se ha revelado como Señor. Hemos visto en el Evangelio de Marcos cómo el Señor está manifestando su supremacía. Para muchos han creído que Jesús vino a cambiar lo que Él mismo había establecido, pero hemos aprendido, amados, que no, vino a cumplir lo que Él mismo había establecido. Muchos cristianos hoy piensan que Jesús metió un puntapié a los fariseos, a los escribas, y les cambió la jugada. Pobres escribas, pobres fariseos, Jesús les cambió el juego que Él mismo había hecho, y no. El Señor Jesucristo vino a cumplir lo que Él había establecido en perfección. Vino a decirles cuántos se habían equivocado. Aprendimos que el Talmud había sido una interpretación de los escribas para poder explicar la palabra de Dios y la ley, pero el Talmud se orilló y se fue por otro camino. Eso mismo pasa hoy en la iglesia cristiana. Por eso vemos tantas denominaciones y tantas interpretaciones insanas, tantas prácticas judaicas o tantas prácticas liberales. Porque hoy en día, dentro de la iglesia cristiana, por falta de estudio, de dedicación y de entrega de los predicadores, se han hecho su propio Talmud. Han interpretado la Biblia desde su punto de vista y la han enseñado así. Y enseñábamos que aún muchos de nosotros como cristianos tenemos nuestra propia interpretación y nos aferramos a ella. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, viene y cambia por completo aquellas falsas enseñanzas y nos hace entrar en la correcta, en la sana doctrina, la sana enseñanza de Jesús. Hemos visto, amados, que el Señor ha mostrado su soberanía y su supremacía en sus acciones, en sus enseñanzas, en lo que refiere a la fuerza espiritual. Hemos visto también cómo es soberano sobre las enfermedades físicas y en la declaración del perdón de pecados. Ese es nuestro Rey. Hasta ahora eso hemos visto, amados. En cuanto a las instituciones sagradas, Él vino a reacomodarlas, a volver a ponerlas en su estado normal o natural. El sábado, por ejemplo, nos dimos cuenta en el estudio pasado que los fariseos habían ya exagerado la ley y ellos habían hecho de lo bueno malo. Habían cambiado las actividades que la ley estaba determinando para los creyentes y ellos habían llegado a un límite que imposibilitaba a las personas prácticamente a moverse en un día sábado. Obviamente vemos que todo esto manifiesta los riesgos que el Señor Jesucristo comenzó a tener. Los riesgos cristológicos no podían presentarse de una manera más tremenda como hasta hoy. Al declarar el Señor Jesucristo que es el Señor del sábado, Jesús reta dos ideas que se contraponen. Ya que todos los días son nuestros, ninguno le pertenece a Dios. O ya que todos los días pertenecen igualmente a Dios, el día de descanso simplemente queda abolido en Cristo. Jesús desafía a los cristianos hoy en día a preguntarse: ¿cómo yo entonces puedo guardar el día de reposo para honrar a Dios y reconocer el señorío del Hijo del Hombre? ¿Cómo tú puedes guardar el día de reposo? La respuesta es pasar nuestro sábado de un día
a todos los días. Y el día domingo entregarnos por completo al Señor en adoración y alabanza. El día que el cristiano verdadero guarda es de lunes a lunes. Y el domingo es un día especial en donde tú y yo festejamos la resurrección de Cristo y esperamos su venida juntos como iglesia. Que el Señor nos tomara un día domingo, hermanos, juntos, sería glorioso. La pregunta que sale ahí, hermanos, ¿es lícito hacer bien el sábado? ¿Es lícito hacer bien o hacer el mal? La Escritura dice que otra vez Jesús entró en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca. Otro evangelio dice, he aquí un hombre con mano seca. Y esa palabra, he aquí, tiene mucho peso, porque esa palabra se usa en la Escritura en un sinnúmero de veces para anunciar que hay alguien importante ahí. Es decir, he aquí el gobernador que vino a visitarnos. He aquí el presidente, he aquí el pastor misionero que viene llegando de África. He aquí la iglesia del Señor. Esa palabra he aquí está haciendo una señal de que la persona que está ahí no pasa desapercibida, y algunos evangelios están haciendo esa mención. Marcos dice que había allí, ahí había, se está dando por entendido que hay un hombre ahí que tiene la mano seca. Es importante, hermanos, pensar más a fondo. ¿Qué hace ahí en la sinagoga un hombre con la mano seca? ¿Por qué te digo esto? ¿Tú recuerdas cuántos tipos de lepra había? Lo estudiamos. ¿Y te acuerdas qué se consideraba como lepra? Cualquier afectación en la piel. ¿Tú crees que una mano seca podría verse afectada físicamente? Claro, una mano seca, hermanos, aparentemente estaba dando señal de que era una persona que tenía una maldición. Lo curioso de esto es cómo estaba un hombre que probablemente se tomaba como leproso dentro de la sinagoga. Una de dos: o él por su propia cuenta entró encubierto a la sinagoga, o bien los escribas lo pusieron ahí de antemano con alevosía y ventaja para hacer que Jesús cometiera el mal delante de ellos. Esta pregunta debe de surgir a nosotros: ¿qué hace ahí una persona que podría considerarse como un leproso? ¿Qué está haciendo ahí un lisiado con ellos? ¿Fue colocado ahí intencionalmente, hermanos? Yo creo que la respuesta es sí. Es más, yo creo con toda seguridad que no fue una casualidad, sino que los escribas pusieron ahí al hombre de la mano seca porque era una buena oportunidad para poder condenar a Jesús. Obviamente no sabían que aún en esa mala obra Dios había puesto en sus corazones hacerlo. Dios es soberano. ¿Recuerdan el ejemplo de José y sus hermanos? Cuando José, después de muchos años de tribulación, llega a ser importante, y de pronto los hermanos se enfrentan con José y le dicen: hermanos, ustedes quisieron hacerme tanto mal en todo esto, pero Dios lo usó para un bien. Yo pienso que los fariseos, hermanos, y los escribas organizados llevaron a este hombre con la mano seca. ¿Qué querían hacer? Ellos querían acusarlo con toda seguridad. El otro incidente que sucedió había tenido lugar en los campos, en la siembra. No habría tanto problema. Fue un día de reposo, pero fue en los campos, en un lugar secular. No estaba relacionado con la práctica de la religión. Sin embargo, amados, aquí se trataba del día de reposo. ¿En dónde? En la sinagoga. Entonces ahí obviamente los religiosos tenían la oportunidad de decirle: allá te perdonamos, pero en la sinagoga ¿vas a ir en contra de la ley? En un lugar sagrado. El Señor Jesús había estado sanando multitudes de personas, así que sus adversarios sabían que si colocaban a aquel enfermo justamente en el camino de Jesús, antes de llegar a la sinagoga, no había problema. Pero ellos sabían que si lo ponían dentro de la sinagoga podrían acusarlo. Ellos ya habían aprendido que el Señor Jesús era compasivo, hermanos, pero por supuesto querían ser capaces de que Él
violara la ley misma para poderlo condenar. Recuerden que el violar la ley podía llevar a la muerte, y los escribas es lo que querían, matarlo. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad, porque él hacía las cosas distintas a lo que ellos habían establecido. Recuerda que ellos eran considerados como el Papa hoy en día. ¿Se acuerdan? Platicábamos, entraba aquí un escriba y hermanos se tenían que poner de pie. Llegó la eminencia, llegó aquel que es usado por Dios, aquel que regula la ley, aquellos que determinan si algún maldito ha sido limpiado o no. Y eran terribles, amados, en poder esos hombres. Ellos aprovecharon de la actitud de Jesús y ellos querían que violara supuestamente la ley, sanando a aquel hombre en el día de reposo dentro de la sinagoga. Así que yo creo, hermanos, que este enfermo fue colocado allí deliberadamente, y además con una intención maligna, Sus enemigos estaban ahí observándole y comenzaban a vigilar. Escucha la palabra que usa aquí en el versículo 2, dice, y le acechaban. Esa palabra es importante, no únicamente lo veían, lo acechaban, estaban esperando que cometiera algún error. Estaban esperando que se equivocara, estaban esperando que fuera en contra de la ley. Ahí estaban viendo qué hacía nada más. Así que el enfermo estaba ahí, y los enemigos también. Y ellos estaban esperando una excusa, por débil que fuera, que les permitiera presentar cargos contra Jesús. Y no iban a tener que esperar mucho tiempo, porque tú sabes que el Señor Jesús, en su compasión, veía a los necesitados y de inmediato los llamaba, o iba a ellos. Entonces estos hombres perversos estaban con el deseo de ver que Jesús se equivocara para poderlo acusar. Hermanos, sucedió lo que tenía que suceder. Le dijo al que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces volteó con los escribas y les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban. Ellos no hablaban, hermanos, porque cada vez que hablaban se encontraban con el Señor de la palabra. Cada vez que ponían palabras en contra de Jesús, se encontraban con Jesús, el perfecto. No podían contra Él, hermanos. Esto habla tanto a la iglesia hoy en día. Hay tanto que enseñar aquí, hermanos. Jesús lo hizo colocarse en un lugar destacado. Les preguntó y ellos ¿qué hicieron? Callaron. No respondieron ninguna pregunta, porque en poco tiempo ellos habían aprendido a guardar silencio y a no responderle, porque siempre que respondían se habían metido en problemas con Jesús. Siempre quedaban en mal. Siempre el Señor, el dueño de toda la sabiduría celestial, los enfrentaba con amor y contestaba con palabras. El versículo 5, hermanos, continúa diciendo detalladamente lo que Jesús hizo, y mirándolos en torno con enojo, o esta versión que estamos usando dice, entonces mirando alrededor con enojo. ¿Tú sabías que el Señor Jesús se enojaba? Pero ahora esta palabra enojo tiene un significado diferente a nuestro enojo. Esta palabra enojo está en un tiempo diferente. Esta palabra enojo habla de un enojo santo, de una ira santa, una ira que no le va a durar al Señor Jesús todo el día. Es una ira de desesperanza, hermanos, una ira de tristeza. El Señor se enojó por lo que veía en ellos. ¿Recuerdas versículos atrás que decía que Él sabía lo que había en su corazón antes de que hablaran? Él sabía lo que cavilaban. Y el Señor Jesús se enojó de ver el propósito de ellos. Aquellos que estaban defendiendo la ley preferían estar atentos de lo que iba a suceder para reprender a Jesús, en lugar de darle la oportunidad a un lisiado de vivir bien. El Señor Jesús estaba enojado, pero entristecido. Hermanos, ¿ustedes saben lo que quiere decir estar enfermo en este tiempo? Aún ahora, pero este tiempo hablábamos del leproso. Lo más probable que este hombre, su mano derecha estaba mal, inservible, era tachado en muchos lugares como maldito. Él no podía trabajar, no podía llevar sustento a su casa. Él vivía de una manera muy desagradable, con mucha tristeza.
Él no tenía la oportunidad de trabajar como el resto con sus dos manos, en la siembra, en el campo. No podía hacer nada, hermanos. Vivía como un mendigo, como un pordiosero, por su condición. Tú miras, por una mano, tu mano derecha es muy importante. Este hombre realmente estaba enfermo y el Señor Jesús se compadece de los enfermos. Era su mano derecha la que estaba seca, hermanos. Este hombre, siendo puesto por los fariseos o por los escribas, estaba en un problema, hermanos. Él sabía también que su vida estaba en peligro. Al ser sanado por Jesús, él también estaba en peligro. Estaba siendo expuesto como un objeto. Los escribas, si es que lo pusieron ahí como un objeto de burla. Lo acechaban, lo veían, a ver qué hacían. Lo más probable que la condición que este hombre tenía era una condición como la del leproso. Un hombre que estaba aislado, un hombre que caminaba probablemente avergonzado, un hombre que tenía temor, un hombre que no tenía dinero, un hombre que se acostumbraba a estar pidiendo limosnas por su condición. Fue puesto como si fuera un objeto de burla, de acusación. Ellos lo querían usar como trampolín para que el Señor Jesús cayera en el pecado. Esa afectación que este hombre tenía, amados, le impedía desempeñar un oficio. Esa afectación que él tenía le impedía poder mantener a su familia, llevarle de comer a sus hijos, poderse sentir pleno, hermanos. Pero el Señor Jesús, conmovido, veía a los fariseos, a los escribas que estaban apuntando al hombre, ya no por su condición de necesidad, sino ellos veían al hombre esperando que Jesús tuviera compasión y le sanara para un mal, no para un bien. Jesús se enoja con el pecador, hermanos. Jesús se enoja con el impío. Jesús se enoja cuando los cristianos están viendo únicamente a ver qué va a suceder. Y hay muchos hombres también que están en condición del hombre de la mano seca. Muchos hombres y mujeres que vienen a la iglesia, con la iglesia, al culto, esperando recibir algo, pero avergonzados, sin el poder de poder clamar al Señor libremente, sino se sienten acechados. Eso sucede en la iglesia. Esta historia, hermanos, nos enseña tanto hoy en día a nosotros. Porque ambas posturas están presentes en la congregación. Tanto aquellos que señalan los errores de los demás, que están esperando a ver qué sucede, a ver quién continúa en la iglesia, a ver quién se va, a ver quién vino, a ver quién hace, a ver quién ora mejor, a ver quién lee mejor, a ver cómo va a ser la predicación, a ver si el predicador no se equivoca o se ve frío en su mensaje. Esa condición del escriba sigue estando vigente hoy en día en la iglesia, pero lo más glorioso que también sigue estando vigente, la condición del hombre de la mano seca. Hombres y mujeres necesitados del Señor. Lo más hermoso que los dos extremos, tanto el necesitado que se siente violentado, abandonado, entristecido, sin fuerzas, desganado, y también la otra postura del escriba, seguro de su religión, únicamente viendo a ver cómo ver el mal de los demás y señalarlo y ser de tropiezo, aún creyendo que están siendo para bien. Pero lo mejor de esto, hermanos, es de que Cristo está en el centro y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está esperando sanar al necesitado y no darle gusto al fariseo, al escriba. El Señor Jesús tiene enojo, si no sabías, por su justicia. El Señor Jesús no se complace de los corazones vanidosos o egocéntricos o soberbios o iracundos o aquellos que causan división por su propia interpretación de la Biblia. El Señor Jesús no se goza de aquellos que son de tropiezo para el caminar del cristiano. El Señor Jesús no se goza de los que ponen reglas para obtener la salvación. Entre nosotros hay de ellos, hermanos. Entre nosotros hay de aquellos que enseñan a sus hijos, a sus hermanos o hermanas o familiares a dejar o hacer algunas cosas para poder obtener la salvación, sin decirlo como tal.
Pero el Señor Jesús quiere a los convalecientes. El Señor Jesús, ¿sabes que quiere a los débiles? El Señor Jesús te quiere a ti, que quieres ser mejor cristiano y no puedes, que quieres orar más y estás incapacitado, que quieres leer y te duermes, que estás buscándolo y no lo encuentras. El Señor Jesús quiere a aquellos que son señalados por los demás. Y está listo, hermanos, para sanar tu mano seca espiritual. Lo más hermoso, hermanos, que esta historia nos habla tanto de un espíritu religioso, fariseico, legalista, y un espíritu de un alma necesitada, cansada y turbada, a punto de recibir la misericordia del Señor. Así que si tú vas a la iglesia o al sermón como un hombre o una mujer fuerte de fe, como aquellos que ya se la saben de todas, como aquellos que tienen una comunicación perfecta con Dios, esos no son los que Jesús quiere. Jesús quiere a los débiles, Jesús quiere a los enfermos, Jesús quiere a aquellos que no tienen poder en sí mismos para poder ser agradables a Él. Es increíble, hermanos, ver cómo el Señor Jesús no fue impedido de actuar por la mirada de los escribas. No eches de menos, amado, la autoridad que los escribas tenían, el porte que tenían, la seguridad para acusar. Era como si el pueblo que estaba dentro de la sinagoga volteaba a ver a Jesús, volteaba a ver a los escribas, volteaba a ver a Jesús, volteaba a ver a los escribas. Los escribas entre ellos organizándose, esperando, espérame, ahorita va a caer, ahorita vamos a acusarlo y lo vamos a llevar a muerte, va a cometer un error porque es buena gente, porque es compasivo. Es increíble el poder satánico, amados. El Señor Jesús estaba con toda la autoridad y no iba a frenarse por aquellas autoridades religiosas. El Señor Jesús lo puso en un lugar destacado. El Señor Jesús nos está mostrando en su palabra este detalle. Lo puso en un lugar destacado. Probablemente el hombre con mucha vergüenza y con mucho temor de pasar al frente en donde todos lo vieran. Probablemente el hombre también sabía, pues estaba enseñado por los escribas, pensando que él iba a incurrir en pecado al dejarse sanar el día sábado. Pero lo más probable es que el hombre pensó como tú y como yo, cuando vamos necesitados de Jesús, y que no me importa lo que los demás piensen, sino lo que yo necesito para gloria de Él. Él se acercó sin importar la mirada de los fariseos. ¿Puedes sentir aún la opresión espiritual que había ahí? ¿Has llegado a algún lugar en donde no eres bien recibido? ¿Cómo sientes? ¿O has llegado después de cometer algún pecado a alguna reunión de la iglesia y que sientes como si todos supieran lo que hiciste? ¿Que no quieres ni entrar? ¿No quieres ni voltear a ver a nadie? Este hombre se sentía así. Pero el Señor Jesús, con voz de mando, como a Lázaro, le dijo: muerto, levántate y ponte ahí. Probablemente el hombre no quería como tal, pero sabes, el Señor Jesús le habló y le dijo: párate en medio. Quiero que todos te vean, quiero que vean lo que voy a hacer, quiero que vean quién soy, quiero que vean de qué se trata el día de reposo. El hombre, con todo el temor, fue y se paró. Muchos a lo mejor no entienden, hermanos, porque hablamos de la soberanía del Señor y dicen: pero es que yo no me he parado porque Dios no me ha hablado. Si Dios no te habla en esta escritura, mi amado hermano, es que aún estás muerto. Pero si tú puedes identificarte con este hombre de la mano seca y puedes ponerte en la condición de confesión delante de Dios, créelo que vas a recibir sanidad. Pero quiero decirte cómo se sentía más o menos el hombre de la mano seca. Es como si yo te señalo y te digo: pecador, pecadora, ven y confiesa tu pecado aquí delante de todos. ¿Lo harías? Pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de opresión en cada uno de nosotros para no ser aquellos hombres que fueron llamados y que dan su paso de fe para ir, confesar y pararse delante de Dios, no para ser condenados, sino para ser rescatados. Y probablemente muchos de aquí no han sido sanados por el Señor
Señor, porque jamás le han hecho caso al ponte en un lugar en donde seas visto. Este hombre no la pensó dos veces, amados, sino fue y respondió. Y supongo que se quedó viendo el debate que estaba a punto de ocasionarse. Levántate y ponte ahí en medio. Estando el hombre ya en medio, el Señor volteó con los escribas y les dijo: ¿es bueno hacer esto o no? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Es bueno dar la vida o matar? Pero ellos guardaron silencio. El Señor Jesús lo hizo colocarse en un lugar destacado, amados. Y ellos no respondieron a su pregunta. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende la mano. Y él extendió y la mano quedó sana. Y yo quisiera que hoy, amado, pudieras identificarte con este hombre de la mano seca. Hay muchos entre nosotros que tienen una mano seca. Espiritualmente están secos. Probablemente están en el culto y están en Cristo, pero su fe no ha sido detonada en esa porción que Dios está exigiendo. Es decir, Dios es quien da la vida, Cristo es el que te levanta, el que te habla, pero tú respondes extendiendo tu mano y diciendo: Señor, te necesito. Tengo una mano seca por amargura, tengo una mano seca por dolor, por incredulidad, por temor, por soberbia, por orgullo, por idolatría, por odio, por ira. Yo te aseguro que si fuésemos aquí honestos, hermanos, y el Señor Jesús llegara y nos dijera: tú hombre de la mano seca, tú mujer de la mano seca, ponte aquí, la mayoría pasaríamos aquí enfrente. Habrá otros que harán caso a los oídos por la voz de los fariseos murmurando y se quedan en su lugar. Pero si alguno de nosotros quisiera sanidad, hermanos, espiritual, quisiera caminar como un verdadero creyente, tiene que hacer caso a la voz del Señor. Lo mejor de todo es que el Señor está dispuesto a sanar. Y si haces un pequeño recuento en tu vida, ¿cuál es tu mano seca? Te aseguro que te vas a dar cuenta que hay mucho para recibir del Señor Jesús. ¿Qué te aleja de Dios? ¿Qué te impide tener compromiso? ¿Cuáles son tus miedos en la fe cristiana? ¿Cuáles son las cosas que más necesitas que Jesús? ¿Qué temor te causa tu separación del cuerpo? ¿Qué es lo que cargas que no te permite ir a Él? ¿Qué tanta ira hay? Celos, contienda. ¿Qué tantas cosas hay en ti que no te permiten asistir a Jesús? Y quiero decirte que cuando Jesús habló al hombre de la mano seca, y los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo lo escribieron en la Biblia, y cuando hoy abrimos la Biblia y se escucha la voz del Señor diciéndole: colócate ahí, estira tu mano, el Señor sana en ese tiempo y en este tiempo también. Deja tú de los malos físicos, amado, también lo sigue haciendo Él, y lo hemos visto, pero lo que más necesitamos es la mano seca espiritual. Necesitamos más que sane la mano seca espiritual, amados. Eso es lo que nos separa de Dios, porque aún una enfermedad, un cáncer o cualquier cosa podría acercarnos a Él, pero el orgullo, la incredulidad, la soberbia, la falta de amor nos separa de Él. Esa es nuestra mano seca. Mirándolos con Jesús con enojo se entristeció. ¿Tenía razón para entristecerse o no, amados? Ellos veían cómo los guardianes de la ley, cómo habían roto todas las tradiciones que en un principio se guardaban. Ellos, en lugar de concentrarse en la esencia del propósito de Dios,
al darles el día de reposo a su pueblo de Israel, ellos estaban esperando nada más incriminarlo. Por eso el Señor Jesús los mira con enojo. Te insisto, si te imaginas únicamente a un Jesús todo amor, por el cual nos pelean tanto al hablar de su soberanía y de su justicia, que no conocen a ese Jesús que tiene también enojo santo. Quiero decirte que Jesús se enfada, hermanos. Jesús puede enfadarse. Aunque quiero dejar bien en claro, amados, esta palabra enojo es con otra connotación, enojo momentáneo. Normalmente el enojo que se acumula es el que nos lleva a caer en pecado. La ira acumulada es la que nos lleva al pecado. La ira acumulada por los afanes del día a día a los padres, por ejemplo, nos hace explotarlo con los hijos y caer en pecado. Esta palabra enojo del Señor Jesús era momentánea. Era una palabra que va asociada con la tristeza, con la desesperación. Jesús estaba dándose cuenta cómo el corazón de aquellos guardianes de la ley estaba completamente endurecido, estaba completamente apartado. Y cuando Jesús volteó a su alrededor, lo que se encontró fue los chismosos y los legalistas. Y únicamente en el centro, el hombre necesitado de ser sanado, dolido, angustiado, afligido, con una alma rota y siendo observado. Jesús y el hombre de la mano seca, y los demás con deseos de ver en dónde había una caída del Señor. Hoy en día lo vemos en el mundo. ¿Te has dado cuenta cuando hay peleas? Que la gente se pone a ver la pelea y hay gozo y gritan como si fuera algo bueno. La maldad del maligno se enfoca en eso, hermanos, en que los ojos de las personas se pongan en nosotros, no en Cristo, para bien. Los hombres exigen tanto de los hermanos, de los pastores, pero no dan de sí nada, viendo a ver en qué caen en error, dónde tienen culpa, en dónde están fallando en su cristianismo. Pero hay algunos otros hombres que están detenidos ahí en el dolor, que verdaderamente están necesitados de más gracia, de más gloria, de sanidad. Algunos entre nosotros que están cansados de no poder vivir una vida como Dios quiere, y lo intentan, y ruegan y oran, pero no pueden. Es probable que por el resto, los que te rodean, las situaciones o el tiempo, no te has acercado ahí avergonzado delante de Jesús para ser sanado. Pero quiero decirte, amado o amada de la mano seca, que el Señor Jesús te defiende y ve por ti, y que Él ve con enojo a los adversarios, a los que están impidiendo que tú seas sanado. Él lo ve con enojo. Él te defiende, hermanos, con espada, con su palabra, y se pone enfrente y te pide que extiendas tu mano para sanarte. El Señor Jesús siempre ha evidenciado en su escritura la tremenda tristeza debida a la dureza de los corazones de los fariseos. Extiende tu mano, y en ese momento que el hombre la extendió, su mano fue sanada. Y a mí me dice tanto, amados, en cuanto al tiempo de sanidad. Muchos hablan de un proceso en la vida nuestra, pero ¿sabes que el proceso es por nosotros resistir a la gracia irresistible? Algo que me habla mucho de este hombre de la mano seca, que él pudo salir corriendo y no hacer caso. Yo no voy a meterme con los fariseos, con los escribas. Yo no voy a permitir que sea objeto de burla. Me voy a ir corriendo. Pero el hombre mostró fe, hermanos. El hombre fue llamado y el hombre respondió. No le importó las manos que lo acusaban, no le importó que estuvieran sus ojos sobre él. Él simplemente hizo lo que Cristo le dijo que hiciera.
Eso pasa con muchos de los que predicamos su palabra. Muchos son los que nos acechan, muchos son los que nos demandan señal, muchos son los que están encima de nosotros para ver qué error cometemos. Pero ¿sabes quién está defendiéndonos? El Señor Jesús. El Señor Jesús está ahí. Por eso debemos aferrarnos a nuestra fe. El Señor Jesús muestra su paciencia, muestra su misericordia. El Señor Jesús se enfurece de la actitud patética que tienen muchos supuestos creyentes religiosos. El Señor Jesús muestra, amados, cuánta necesidad hay hoy en las personas. Nos muestra cuántas manos secas hay. El Señor Jesús muestra también que no ha endurecido en vano el corazón de los fariseos, de los escribas. Él intentó, amados, convencerles de su error, haciéndoles estas preguntas retóricas, pero evidentes en la palabra. ¿Es malo acaso? ¿Será malo que haya un muerto y lo resucitemos hoy en día de reposo? ¿Creen que eso quiera el Dios Todopoderoso? Pero el Señor, al ver su dureza, al ver lo que había dentro de ellos, el deseo de ver destruida su obra, se entristeció. Pero tuvo una mirada de ira, amados, que reflejó probablemente en su semblante. Probablemente sus discípulos se dieron cuenta de la cara de desagrado del Señor. El Señor, amados, debe ser imitado, y nuestra ira por la justicia puede ser también manifestada, pero en un tiempo muy pequeño, muy breve, no en un tiempo prolongado. Imitar a Jesús, aún en el enojo, sería imitarlo de una manera santa y justa. Es increíble, amados, ver cómo el Señor Jesucristo, a pesar del tormento y el tumulto que tenía encima, trata con tanta amabilidad a este hombre enfermo. Cómo muestra tanta compasión, hermanos. Y también nos enseña cuánto nosotros tenemos razón para entristecernos de la misma dureza que hay en nosotros, de las mismas doctrinas que hemos optado por abrazar, que son doctrinas frías, sin poder. Tenemos razón para entristecernos por la dureza de los corazones de aquellos que nos rodean. Entristecernos por el fin que lleva todo esto, amados. Entristecernos de que el Señor no ha venido porque es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice 2 de Pedro 3:9. Él nos enseña tantas cosas en esta historia, amados. ¿En qué posición estaremos? ¿Estaremos en la posición de los escribas y fariseos esperando a ver qué Jesús va a hacer, en dónde se equivoca su evangelio? Nunca vamos a ver error en él. ¿O estamos en la condición del hombre de la mano seca, necesitados de él, aprovechando cada día de culto para poder ir a Cristo y recibir un milagro oportuno, un milagro espiritual, una revelación de su palabra? No te hablo de los milagros que tú necesitas físicos, mas sé que Dios lo puede hacer. Sé que Cristo vive y sé que Cristo puede ordenar a un cuerpo enfermo que sea sanado, pero yo te hablo de la parte espiritual. Lo que nos impide entregarnos por completo, hermanos. Lo que nos impide darnos al Señor por completo. El hermano estaba predicando el viernes acerca de Romanos 12:1. Entregarnos como sacrificio vivo. Sabemos que me entrego, pero es Él el que hace la obra y el cambio. Pero tú, entrégate. ¿Por qué no vas a entregarte si eres suyo? Si el Señor nos ha dicho, ponte en un lugar visible para yo sanarte, ¿qué impediría que tú y yo nos acercáramos a Él? Sabiendo que es tan compasivo, sabiendo que es tan paciente, amados,
sabiendo que en realidad Él quiere sanarnos. Ahora, una palabra muy grande que hay aquí es que le hizo bien al hombre. Dice, la mano le fue restaurada. Habla de un minuto a otro. ¿Cuánto tú crees que el Señor tarde en sanar tu alma? ¿Cuánto crees tú que el Señor tarde en darte vida? ¿Cuánto crees tú que el Señor le cueste trabajo en decirte, muerto vive? Perezoso, actívate. Inconstante, sé más constante. Espíritu mudo, habla. Ciego, ve. ¿Cuánto crees que tarde el Señor en sanar? Tardará lo que tú tardes en responder y pasar a su llamado y reconocer tu padecimiento. Pero si en verdad creyéramos como el hombre de la mano seca y aprovecháramos cada culto, hermanos, sabiendo que el Señor Jesucristo está presente, no podemos verlo, no podemos sentirlo, pero es promesa suya y yo la creo, amén, que Él está aquí en medio y está llamándonos día con día a ser sanados, a ser librados de ese espíritu de tormento, de opresión, de incredulidad. Definitivamente cuesta mucho seguirlo. Todos quieren seguirlo, pero nadie quiere hacer su voluntad. Todos quieren ser salvados por el Salvador, pero nadie quiere ser siervo del Señor. Todos quieren un evangelio acomodado a su medida. Todos quieren un Señor que se acomode a su estilo de vida. Un Señor que permita el adulterio con el mundo. Un Señor que te dice, no es para tanto, hijito, gózate, come y bebe, a fin de cuentas, yo soy bueno y paciente. No, amados. El Señor verdadero demanda todo. El Señor nos habla y nos dice, párate ahí donde yo te digo. Y actúa. Actúa. Yo quisiera, amados, que todos nosotros, a lo largo de la semana, meditemos en verdad de lo que somos. Somos la iglesia de Cristo, amados. Somos su cuerpo, somos su esposa. Probablemente aquí haya algunos hermanos que no tienen buena economía o buena salud, o algunos otros que tienen abundante economía y abundante salud. Pero todos aquellos tienen algo en común, y es el Señor Jesucristo. El problema de aquellos que no entran en este paquete es cuando se sienten sanos, se sienten libres, se sienten ya sabios, se sienten que no necesitan al Rey, que ellos saben cómo es. El Señor no vino a hablarle a los escribas y a los fariseos sabiendo de su dureza en su corazón. El Señor vino a hablarle al necesitado, al enfermo, a aquel hombre manso que estaba imposibilitado de hacer tantas cosas. Un hombre humilde, muy oscuro e insignificante. Probablemente un hombre que pensaba que ya no iba a continuar. No sé si el mal de su mano iba a seguir caminando, no sé si era su mano únicamente, pero la vida ahí se había ido. Entre toda la iglesia hay hombres mano seca. Ese día en la sinagoga había un hombre de mano seca y el Señor lo reconoció y el Señor fue a sanarle. ¿Qué me dice esto, amados? Que el Señor quiere sanar a los necesitados. ¿Qué necesitas tú para cumplir el propósito que el Señor te ha encomendado? ¿Qué necesitas tú para entregarte? ¿Qué necesitas para amar? ¿Qué necesitas para perdonar? ¿Qué necesitas para llevar a cabo la obra del Señor? ¿Qué necesitas para poder gritar allá afuera, soy cristiano, el Señor Jesucristo me ha salvado? ¿Qué necesitas? El Señor hoy mismo te lo pregunta y el Señor hoy mismo te ofrece lo necesario. Es como si fuera un llamado de atención. No tienes lo que necesitas porque no lo has pedido. No tienes lo que necesitas porque no lo has pedido. ¿Qué te falta, amado? Paz. Él es el Señor de la paz. ¿Qué te falta? Misericordia. Él es el Señor de la misericordia.
Te falta gozo. El Señor es nuestro gozo, amados. Te falta sabiduría. Hay mucha para dar. ¿Qué necesitas, hermano? Si alguien de aquí hoy necesita algo, como decía Charles Spurgeon, necesitas llegar como un alma indigente. Necesitas llegar con la mano seca mostrándola delante de todos. Necesitas confesar tu pecado. Necesitas entregarte al Señor por completo y confiar que Él te va a sanar en su totalidad. Si Él mismo demanda cristianos entregados, Él mismo le da a los cristianos la entrega. Si Él demanda seguidores fieles, Él da lo que necesitan aquellos seguidores para que sean fieles. Pero tenemos que ir, hermanos, sin que nos importe lo que los demás dicen, lo que están hablando. Extendamos nuestras manos, hermanos. Si es una cerca, si son las dos, si es todo tu cuerpo, extiéndelo y pide ayuda al Señor. En un segundo cambia tu vida. Probablemente algunos de aquí no han recibido de la gracia en verdad y piensan que la han recibido porque tienen años de cristianos, pero los años no determinan si tú ya eres salvo o no. Probablemente nadie ha gozado del saber que es cristiano y vive aún como religioso, movido por cualquier viento de doctrina de un lado a otro sin gozar. Por eso no se entrega, por eso no ora con devoción, por eso no busca al Rey de Reyes. Pero probablemente hoy podría ser el día que tu mano seca sea sanada. Hoy podría ser el día que tu vida cambie por completo y que salgas de aquí con una actitud distinta, sin deseos de negar al Señor, sin deseos de dormirte en el Señor, sin deseos de odiar, de maldecir, sin deseos de buscar lo del mundo, sin deseos de abrazar sabidurías huecas terrenales. El Señor está aquí entre nosotros, amados. Y creo que nos ha dicho: ponte enfrente y estira tu mano seca. Y aquellos que lo hacen de corazón, entregado, creyendo que el Señor está aquí, reciben, amados, vida en su mano. No porque yo lo diga, amados, es porque el Señor lo dice. Nuestro Señor quiere ser nuestro reposo. Nuestro Señor quiere valientes que se atrevan, amados, a confiar en Él. Él sabe que estamos en una condición de ciegos, de mudos, de sordos, de incrédulos. Él sabe que durante la semana pecas. Él sabe que te sientes tibio, que has pensado en alejarte de la fe. Él lo sabe, hermanos. Pero Él llama enfermos a sanidad. Él llama ciegos a darles vista, mudos a darles boca, amados, sordos a dar oídos, y lo mejor, muertos a vida. Muertos a vida, hermanos. Aun si no puedes creerlo y vas a Él, Él te dará la fe para que lo hagas. Él busca, amados, nuestras enfermedades para manifestar su poder de curación. Te estoy hablando de enfermedades espirituales. Él no necesita ningún sano, ningún sabio. No necesita que seas grande, no necesita que seas muy poderoso, necesita que seas débil. Necesita que te confieses como débil, como necesitado, que manifiestes la dureza que se ha hecho en tu corazón por ciertas cosas en tu vida. Él quiere romper esa dureza. Él quiere romper esa dureza. Él quiere impactarnos con su espada, amados, que es el Evangelio, y cortar toda la impiedad de nosotros. Él quiere que lo necesitemos. Él quiere que vayamos a Él. Esto no es un juego, amados. Se trata de Jesús, aquel que vendrá de las nubes, amados, por su iglesia. ¿Ya has sido sanado? ¿O eres demasiado sabio y sano como para ir al médico de médicos? Él no necesita nada de nosotros, amados. Él busca al pobre y a la pobre necesitada. ¿Estás necesitado en verdad? Si estás necesitado, tú eres quien el Señor busca.
Si estás necesitado, si no estás necesitado, hermano, no te está buscando a ti. Esto es lo que hoy concierne a nosotros, amados. ¿Qué estamos esperando del Señor? ¿Qué estamos haciendo en el Señor? Deja tú del servicio y de hacer, no, me refiero tú y el Señor. Tú ya te has puesto delante de Él y le has dicho: Señor, aquí está mi enfermedad, aquí está mi necesidad, Señor. Esto necesito de ti, Padre. Veo a aquellos cristianos que pasan y pasan y pasan, y yo permanezco en donde mismo. Estaré lisiado, Señor, espiritualmente. Sáname, Señor, y Él va a sanarte. Señor, me siento solo, me siento necesitado, me siento dolido, no tengo sabiduría, soy orgulloso, soy iracundo, Señor. Sáname, Señor. Soy muy frío, no doy amor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Me estoy muriendo espiritualmente. Sáname, Señor. Soy un incrédulo, un idólatra, Señor. Sáname, Señor. Y Él va a manifestarse, hermanos. Él va a manifestarse, pero si tú no llegas en condición de enfermo, Él no te sanará. Los médicos verdaderos se gozan en ir a comunidades en donde hay mucha gente enferma. Médicos misioneros no van a lugares en donde no hay enfermedades. Los médicos van a un lugar en donde está lleno de enfermedad. Hermanos, que hoy todos aquí podamos confesar que estamos enfermos espiritualmente, para que el Señor Jesucristo llegue como médico y nos sane a todos de una vez por completo, hermanos. Que nos sane a todos de una vez por completo. Yo me considero enfermo y necesito de ti, amado Jesús. No sé si tú te consideras enfermo también. Porque si te consideras enfermo esta tarde, amado, puedes hoy mismo ser sanado y recibir de la gloriosa gracia inmerecida que el Señor da a través de Jesús. Yo soy un enfermo, amados. Yo tengo una mano seca. Y creo que hay más aquí, ¿verdad? ¿Hay más manos secas o no? Sí. Así que si hasta el presente no has gozado, amado y amada, del poder restaurador de Dios, hoy podría ser el día que lo recibas. Hoy podrías salir de aquí completamente diferente. Presenta hoy tu enfermedad al Señor, que Él hoy mismo te está llamando a que la presentes. Presenta tu necesidad espiritual, tu angustia, tu dolor. Preséntalo. No tengas miedo de las voces de los fariseos, de los escribas. No tengas miedo de quien te ve. Simplemente preséntate delante del Señor. Él está aquí, en cada lugar que hoy se ocupa, y aún los que no. Que el Señor nos ayude, amados. Gracias, amado médico. Amado Jesús. Estamos aquí necesitados, Señor, de tantas cosas. Presentamos nuestra mano seca, Señor. Nos ponemos como este hombre en necesidad, Señor. Esta mañana ayúdanos, Señor. Aún ayúdanos en nuestra incredulidad. Que esta mañana, amado Señor, no nos importen las miradas de los demás, Señor. Ni qué piensan, Señor, ni aún los ecos que hay en nuestra mente, Señor. Sino que sea tu gloria, Señor, derramándose en nosotros. La enfermedad de la pereza, Señor. La enfermedad del odio, Señor. De la falta de obediencia, de amor, de inseguridad, Señor. La enfermedad del orgullo, Señor. De la soberbia. La enfermedad, Señor, de la sabiduría terrenal. Sánanos hoy, amado Rey. Que sea tu poder en nosotros. Sánanos hoy, Señor. Eso pedimos, amado Señor. Sánanos hoy. Extendemos nuestra mano, amado Rey. Y esperamos, amado Señor, que tú digas: sé sano. Y sanaremos, Señor. Te damos a ti la gloria, bendito Rey.
Te damos a ti la honra, Señor, por siempre, Señor. No permitas, amado Señor, que venga el acechador, el condenador, a robar, Padre, lo que tú has hablado hoy. Sácanos de esa postura, Señor, de los religiosos, de los legalistas, Señor, de los incrédulos. Y hoy todos a una manifestemos, Señor, esa fe gloriosa que tú has depositado en nosotros. Extendemos nuestra necesidad, Señor, nuestra mano a ti, y gozamos de la sanidad que tú darás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.